quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar. Las situaciones, por lo que estamos pasando, por lo que escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas? Esa victoria. Dice, no quiero digas nada más, simplemente escucha, perdona si en algún momento te interrumpa. Luego la siguiente parte dice, hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangretado, llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte vida eterna como un regalo, y hoy surge preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. A veces las situaciones que estamos pasando no escuchamos la voz de Dios. A veces las circunstancias que estamos pasando no escuchamos la voz de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Porque estamos más preocupados por el problema, la situación, enfermedad, economía, problema, iglesia, casa, trabajo, lo que sea, y no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, yo estoy contigo, tú eres más que vencedor, yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, yo te voy a hacer esto y no escuchamos la voz de Dios? Me incluyo, escucho en general. Estamos hablando tanto de hombre como mujer. Luego dice otra parte que precisamente dice, te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. Razonamientos, cuando estamos pasando por alguna situación, algún problema, nuestro razonamiento no nos permite escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en ese momento. Nuestro sentimiento, que es una emoción de lo que estamos pasando en ese momento, llámese lo que sea, cualquier problema, cualquier batalla, no nos permite escuchar la voz de Dios porque estamos más preocupados por la situación o lo que estamos pasando. Dios nos dice, escúchame, silencio, dice la canción. No digas nada, solamente escúchame. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Una de las cosas que Dios quiere es que oremos. Muchos de nosotros hemos dejado de orar. Muchos de nosotros no hemos tenido esa comunión con Dios. Me puedes decir, hermano, yo sí oro. ¿Qué tiempo oras? Dios me puso a 3 personas de la Biblia de ejemplo, a Daniel. En Daniel 6, antes de ser echado a los leones, ¿alguien sabe por qué Daniel oró 3 veces al día? Daniel oró 3 veces al día porque había un edicto que los sátrapas y los gobernadores pusieron en contra de Daniel para que no invocaran a otro Dios más que el de ellos, el que creía el del rey. Entonces ellos buscaban cómo dañar a Daniel y que callara y que no orara y que no clamara al Dios que él creía. ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas, oró mañana, tarde y noche. No dice exactamente así, pero oró 3 veces al día. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que tenemos que orar, que escuchar su voz de Dios a nuestras vidas. Daniel tenía unos enemigos, gobernadores y los sátrapas. Disculpen porque a veces mi español me confunde un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Daniel tenía enemigos que querían derrumbarlo para que no orara al Dios que él servía. Nosotros tenemos un enemigo y a través de las batallas, situaciones que Satanás envía, nos quiere derrumbar para que no oremos y clamemos al Dios que nosotros creemos y nos va a salvar. Daniel, ¿qué es lo que hizo? Oró 3 veces al día. Tú me puedes decir, yo oramos 3 veces al día, pero realmente oramos 3 veces al día. No importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, pero oramos 3 veces al día. Todo eso, lo que les estoy compartiendo es lo que Dios me hizo sentir en el transcurso de mi casa al trabajo, es aproximadamente unos 30, 40 minutos. Todo eso en el transcurso de que escuchaba la canción y la escuché como 3 veces, me hablaba el Señor. Hemos dejado de orar, hemos dejado de clamar, de escuchar la voz de Dios. Daniel sabía que tenía un enemigo. ¿Qué hizo? Orar y clamar a Dios porque sabía que su Dios le iba a dar la victoria sobre sus enemigos.
No se dejó guiar por los sentimientos o por su razonamiento. Su razonamiento puede decir, sí, si probablemente no oro, no clamo, pues mi razón dice que me van a maltratar, me van a pegar, pero no hizo caso a su razonamiento, hizo lo que creía él y creía en el Dios que alababa y glorificaba y los iba a sacar de esa situación. Y lo sacó. Darío lo llevó a los leones no le hicieron nada, esos gatitos feroces no le hicieron nada, al contrario, yo creo que lo estuvieron cuidando, ¿no? Jugando ahí con él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. No dejemos, dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Tenemos que orar 3 veces al día. El otro ejemplo que me puso el Señor fue David en el Salmo 55. David oraba porque en la parte primera del subtítulo de este Salmo 55 dice oración plegaria pidiendo por sus enemigos. David se puso a orar también, y aquí lo dice, se puso a orar mediodía y tarde, así dice la palabra, en Salmo 55:17. Oró también 3 veces. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un enemigo. ¿Y cómo era la única forma? Orar, clamar, escuchar la voz del Señor, porque él quería escuchar la voz del Señor, decirle, yo estoy contigo, no tengas miedo, esfuérzate. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando pasamos alguna situación, ¿oramos? ¿Qué tiempo oramos? ¿Qué tiempo hemos dejado de orar? Tú puedes decir, oro 10, 15, 20, 30 minutos. ¿Es suficiente? ¿Tú crees que es suficiente? Hay unas cosas que debemos de entender. Si nosotros como hijos de Dios nos tenemos que levantar en la situación, en el problema, en la batalla que estamos pasando. El pastor no va a luchar mi batalla por mí, ni yo la del pastor. ¿Lo voy a ayudar a orar? Sí, pero él decide si se quiere levantar o yo decido si quiero levantarme. ¿Por qué les digo esto? Ahorita estaba platicando con la hermana Fanny y le decía que a veces leemos y no ponemos mucha atención en las palabras. Y el tercer ejemplo que me puso el Señor en la Biblia es precisamente el Señor Jesús. Antes de ser tomado para ser arrestado, para llevarlo ante el rey, él se puso a orar 3 veces. ¿Pero qué le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan? ¿Mandé? Velad conmigo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que le dijo el Señor Jesús? Sí, exactamente. Después de eso, ¿qué le dijo? Le dijo que su corazón estaba entristecido. El Señor Jesucristo sabía la situación que iba a pasar. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a orar, necesitaba fuerzas. Y le dijo a Pedro, a Santiago, a Juan, le dijo, velad conmigo, necesito de sus oraciones, necesito de su apoyo. Pero ¿qué es lo que hizo los discípulos? Se fueron a dormir. A veces, ¿cómo somos nosotros tan, ¿cuál es la palabra para no escucharme? Indiferentes. Yo no sé, yo alguna vez le decía a mi esposa, cuando enviamos un mensaje en el WhatsApp, por ejemplo en esta ocasión una hermana que pidió oración por su hija que estaba pasando alguna situación, todos dijimos amén, gloria a Dios, vamos a orar y todos. ¿Por quién en ese momento dejó todo lo que tiene que hacer para orar por la necesidad de la hermana? ¿Quién? En ese momento se postró delante del Señor y dijo, Señor, yo quiero sanidad para esta niña. Yo estuve platicando con una amiga alumna del gimnasio precisamente el sábado pasado y estábamos platicando de cosas y de repente empezamos a hablar de las tradiciones. Ella es católica, empezamos a hablar, me empezaba a decir que la hipocresía del catolicismo, que porque solamente en esta temporada dejan de hacer cosas y después bla, 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 bla. Y me dice, yo tengo un amigo musulmán que cuando salimos con él, ellos tienen un horario para orar. En donde quieran que esté, dicen, si nosotros estamos comiendo o estamos en la mesa, deja de hacer lo que está haciendo para postrarse y orar. Él dobla las rodillas, les voy a enseñar la señal que ella me puso. Dobla las rodillas y cuando agacha la cabeza y pone la frente hace un triángulo.
y este triángulo lo pone enfrente, en medio de la frente. Y dice que este musulmán, con creencias de musulmán, empieza a orar y que empieza a pegarse. Está así y empieza a pegarse. Dice, de verdad que no creo, no me imaginaba que tanto era su creencia, su emoción, que cada vez que está orando ya tiene tanto callo de tanto que se da en eso que tiene ya sumido acá, de tanto que hinca, ora y se está pegando. ¿Cuántos de nosotros tenemos callos en las rodillas de tanto que estamos orando, clamando y pidiendo petición delante del Señor? ¿Qué le decía al Señor? No poder orar una hora, una. ¿Cuántos oran más? No levanten las manos porque la verdad no. ¿Cuántos oramos más de una hora? Y 3 veces al día. Estamos hablando de 3 horas. Quizás a veces con media o 40 minutos y bien servido, Señor. Y di que te fue bien 30 minutos y 40 minutos. Pero es muy importante la oración como hijos de Dios, como cristianos, para que podamos escuchar la voz de Dios. Dice precisamente esta parte de hipocresía, la parte de la canción, dice, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. Dice, si en la televisión las modas o la fama ha perdido la santidad, que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Muchos saben más cosas del mundo que la palabra del Señor. Y sabes que es importante, muy muy importante, ser sensible a la voz de Dios. No voy a decir quién, ni por qué, ni qué, pero Dios me dijo, háblale a estos hermanos y diles, porque si no va a pasar esta situación. Se los dije y parece que les dije, háganlo. Y fue que lo que pasó Dios, les anticipó que iba a pasar algo, pero ellos no pusieron atención, no fueron sensibles a la voz de Dios y se fueron de las cosas de Dios. No fueron sensibles a lo que Dios habló a sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban en su razonamiento, en sus sentimientos. Cambiaron la gloria de Dios por las cosas del mundo, por lo que ellos querían, por lo que ellos pensaban, por lo que sus sentimientos en ese momento deseaban. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que estemos orando, clamando, pidiendo, que no dejemos de orar, que no dejemos, si vamos a caminar. Yo a veces en la bicicleta que voy en las mañanas, en el transcurso al trabajo, voy orando, voy pidiendo, voy escuchando la palabra. No dejemos de orar. Vamos a orar los unos por los otros, pero necesitamos levantarnos nosotros mismos. Si al Señor Jesús los discípulos le fallaron, ¿no? Se escucha feo, pero es una realidad, ¿no? Entonces, no dejemos que el enemigo, tenemos un enemigo, no dejemos que el enemigo enfríe nuestro amor por el orar y clamar al Señor. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros, si estamos orando, oremos más. Que si no estamos orando, que empecemos a orar y a clamar. Hay muchas veces que platicábamos, que a veces piensa los hermanos o las hermanas, que los que se le ponen aquí a predicar, a dar la palabra del Señor, es específicamente para el hermano o para la hermana, ¿no? Y que no le hago caso al hermano o la hermana porque realmente esa piedrada o esa palabra es para mí porque le dijeron o yo le dije o escuchó o bla, bla, bla. Yo aquí de verdad a veces, y el pastor es el que ve más porque es el que está más tiempo aquí en esta parte de púlpito, pero las pocas veces que yo he estado aquí, no es piedrada para nadie ni nada, pero a veces estoy predicando y hay hermanos, hermanas, quien sea, jóvenes, y están platicando y ignorando, o están así y están así, otros están durmiendo, otros, y digo, ay Señor, qué difícil, ¿no? Porque uno se prepara para la palabra de Dios, pero piensan que porque el hermano o el pastor está predicando acá, porque el hermano me cae mal o porque el pastor me cae mal, es decir que no le voy a hacer caso a la palabra. Estamos equivocados, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, el que está hablando en nuestras vidas. De verdad, si ustedes tienen la oportunidad de pararse aquí y predicar y ver lo que nosotros vemos, ¿qué sentirían? Pues un poquito de desánimo, ¿no?
Porque dice, bueno, pues yo preparé y están bostezando, o están preocupados, o están X aquello, y vemos cosas. El pastor no me va a dejar engañar, vemos cosas. Pero no somos nosotros, es la palabra del Señor, que no somos sensibles a la voz de Dios que nos quiere hablar en ese momento. Por eso estamos más preocupados en otras cosas que a la voz del Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar, clamar. ¿Qué es lo que la otra cosa que me puso el Señor? Muchos de nosotros, y estoy hablando en general una vez más, hemos dejado de ayunar. El Señor me ha hecho sentir y he visto que unos hermanos, estoy hablando otra vez en general, hermanos, están siendo instruidos por la palabra equivocadamente. Están razonando por el hombre y no por el Espíritu Santo lo que les está diciendo. Y están dejando de ayunar, están dejando de leer la palabra, lo que realmente dice. Yo no sé cuántos ayunan aquí, y no quiero que levanten la mano, cuántos ayunan ni una, dos, tres o 4 veces por semana. Creo que el pastor ha dado temas sobre el ayuno de 1 día, 3 días, 7, 21 y 40 días. ¿Cuántos nosotros realmente hemos ayunado en 7 días? ¿Cuántas veces ayunamos? El Señor también me puso el ejemplo en cuestiones de ayunar en Mateo 12:21. En Mateo 12:21 habla de que el Señor Jesús dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo vas a echar demonios? ¿Cómo vas a sanar? ¿Cómo vas a poner manos sobre alguien si no oras, si no ayunas? Yo me puse a investigar, bueno, ¿de qué género habla el Señor? Me puse a investigar en el diccionario secular, en internet. El género dice, es una palabra que se refiere al tipo, clase o linaje al que pertenece un conjunto de cosas o seres que tienen la misma naturaleza, es decir, que comparten elementos como génesis, principios, forma o características. Eso quiere decir un género, que comparten lo mismo. ¿Qué es lo que comparten lo mismo Satanás? Destruir a la iglesia, atacar a la iglesia, con lo que tú quieras llamarle, hermano o hermana, brujería, desánimo, tentaciones, pecado, el mundo, lo que tú quieras y le llames. Satanás quiere destruir a la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuno y oración. Por eso tenemos que ser, ¿para qué nos sirve el ayuno? ¿Alguien sabe para qué nos sirve el ayuno? Hermano Fanny, ¿por qué ayuna usted? Amén. David, ¿para qué ayunas? Para fortalecer el espíritu. Hermana Veré, para someter la carne al Espíritu Santo. Necesitamos ayunar para que no sean nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, sino que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ayunar. Por lo que tú le llames, por una sanidad, por una necesidad, por la iglesia, por el mundo, por el país, por lo que tú quieras. Hay muchas formas y muchas peticiones en el ayunar, pero necesitamos ayunar. El Señor Jesús ayunó 40 días. ¿Por qué ayunó el Señor Jesús 40 días? Porque después de 40 días el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Para que fuera tentado por Satanás. Nosotros necesitamos ayunar, ser llenos del Espíritu Santo para que lo que venga, para que lo que Satanás quiera ponernos tentaciones como hijos de Dios, podamos reprenderlo, hablar con palabra, con poder, con autoridad y deshacer toda obra de Satanás. Entonces nosotros necesitamos ayunar para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dé esa autoridad, ese poder, para cuando venga Satanás podamos reprender y atar y echar demonios fuera. Yo no sé, realmente es difícil ayunar, sí. Hoy hay una cosa que los primeros pastores que
donde fui alcanzado en la iglesia en la parte de Estados Unidos, me decía la esposa del pastor, allá le llaman células, teníamos células todos los lunes, como una plática de la Biblia, todos los lunes. En cada colonia se juntaban diferentes grupos y estudiábamos la Biblia. Y cada vez que estudiaba la Biblia, el consejo que nos daba la esposa del pastor nos decía: ustedes cuando den una palabra del Señor y se paran en el púlpito, tienen que ayunar, para que sea el Espíritu Santo hablando y no sean ustedes. Y cada vez que el Señor me permite dar palabra en donde sea, ayuno, para que no sean mis emociones, porque mis emociones no les va a mover nada, pero si es el Espíritu Santo hablando, nos va a transformar a todos. Por eso es muy importante el ayuno, para que se someta la carne a lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas, porque si no, pues vamos a vivir con sentimientos y razonamientos erróneos, consejos erróneos, palabra errónea. Vamos a vivir con puros pensamientos que no edifican nada y que al contrario, ¿no?, te puede echar a perder. Le contaba ahorita a la hermana Fanny también de un testimonio de una amiga una alumna que entrenaba. Me habló ese rato y me habló llorando. Me dice: ¿tienes tiempo? Le digo: sí, claro. Y ya más o menos presentía cuál era lo que estaba batallando. En el transcurso que la estaba escuchando, ella me decía, la estaba escuchando, y en ese momento yo sentí, le comentaba a la hermana Fanny, que yo sentí que ella se quería suicidar, que ella se quería matar porque ya no podía más por los problemas, que ella no quería estar viva, porque su situación, su problema ya estaba sobrepasando sus límites de su fuerza. Y ya empecé a hablar con ella, le dije que no empiece a pensar ese tipo de cosas, que busque de Dios, que es difícil los procesos, pero cuando confiamos en Dios, pues Él nos va a fortalecer, nos va a sustentar. Y le empecé a hablar, empezó a llorar y ya se tranquilizó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, cuando alguien nos cuenta sus problemas, el Espíritu Santo nos dice qué hablar, ¿para qué? Precisamente para echar fuera ese demonio de espíritu de muerte. Porque ella se había salido de su casa, había agarrado las llaves de su camioneta y se había dicho: ¿dónde estás? Dice: es que me agarré mis llaves de mi camioneta y me fui. Y dice: lo único que pensé fue hablarte. Entonces es importante el ayuno, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos echar fuera todo espíritu malo. ¿Cómo qué espíritu malo? Que precisamente ese es el tercer punto, ser llenos, buscar de la presencia del Señor y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? El Señor me llevó en estos días, yo no lo tenía preparado así, el Señor me llevó al pasaje de Daniel y Saúl. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, ¿qué es lo que hacía David? Tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa se iba el espíritu malo y Saúl sentía una tranquilidad. ¿Qué significa eso? Que necesitamos nosotros tener un tiempo de adoración al Señor en nuestra casa, en la casa, en nuestro caminar, donde quiera, para que la presencia del Señor venga a nuestras vidas y todo espíritu malo sea reprendido y sea echado fuera. En ese momento que yo estaba preparando la palabra, que fue como terminando la palabra y dándole un repaso, como a las 5 de la tarde, yo estaba escuchando alabanzas y es cuando recibí. Entonces esa alabanza y ese tiempo de oración que yo tenía, sé que era la presencia del Señor hablándole a esa joven. Entonces es muy importante el tiempo de adoración y alabanza al Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros adoramos al Señor, yo he estado mucho tiempo, he pasado situaciones que ya no puedo más, estoy triste, estoy agotado, estoy desanimado, ya no quiero más de las cosas de Dios. Pero me hablo a mí mismo y le digo: tienes que buscar de Dios, porque sin Dios no soy nada, no eres nada. Lo que hago es pongo música, no está mi esposa ni mi hijo en la casa, pongo música, le subo a todo volumen y de verdad que la presencia del Señor se manifiesta tan bonito que me pongo a llorar y me fortalece. Aquí estaba, cuando estoy en la presencia del Señor, el Señor ya me levantó acá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la presencia del Señor, en adoración necesitamos adorar al Señor en espíritu y en verdad,
para que Él nos fortalezca, nos da fuerza en estos tiempos, y todo espíritu de maldad, espíritu de Satanás se va a echar fuera. El Señor habita en medio de su pueblo cuando le adoramos, cuando le glorificamos. Pero cuando estamos más preocupados por otras cosas, el Señor no está aquí. Si estamos más preocupados por nuestro racionamiento, nuestro pensamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el Señor no se va a manifestar, porque no lo estamos buscando ni en oración, ni en ayuno, ni en adoración. Yo empecé a buscar por qué el arpa, por qué no un chofar, o por qué no un violín, o por qué una guitarra. Me puse a investigar, y en Apocalipsis habla sobre que los ancianos estaban escuchando tocar el arpa, cómo escuchaba esas arpas, y esas arpas decía el canto de arpas, significado que el canto del pueblo del Señor, los hijos del Señor. Es un instrumento también especial de Dios, que necesitamos adorar al Señor en nuestras vidas, en nuestras casas. ¿Para qué? Precisamente para que no hagamos lo que dice la canción, hipocresía. ¿A quién le dijo hipocresía en la Biblia? ¿A quién le dijo el Señor hipócritas? Sabían la palabra pero no la hacían. Nosotros sabemos la palabra que Dios nos manda y no lo hacemos. Tenemos que fortalecernos en orar. Y eso es de todos, ¿eh? El Señor me habló en el transcurso, lo voy a pedir al grupo de alabanza si me pueden apoyar. En el transcurso del camino, y les vuelvo a repetir, el Señor me estaba hablando a mi vida. El Señor me estaba reprendiendo. El Señor me estaba diciendo, hace días un hermano me contó un sueño que tuvo de mí, y que le decía al Señor que yo dejara de quejarme, que ya dejara de quejarme y que hablara, que quiere decir que orara en lugar de quejarme. Y el sueño que me dio el hermano, pues está, todavía le estoy pidiendo a Dios que me revele qué significa, pero una de las cosas que sí Dios me decía, deja de quejarte, ora, hay que clamar, hay que ayunar, hay que buscar, hay que llenarnos de la presencia del Señor. Solamente con la presencia del Señor en estos tiempos vamos a poder vencer. ¿Qué situación traes? ¿Qué problema traes? ¿Qué enfermedad traes? ¿Qué batalla traes? No lo sé, solamente Dios sabe. Y yo no voy a hacer nada, que va a ser toda la victoria sobre tu vida es el Señor Jesús. Pero ¿qué tienes que hacer? Orar, ayunar, alabarle. Muchas veces yo he sentido en el tiempo de la alabanza, he sentido mucho cómo se manifiesta el Espíritu Santo. De verdad, y yo digo, ay, ojalá no se callen y sigan, porque la presencia del Espíritu Santo se está bajando, y ojalá no se callen y no interrumpan. Pero por X o Y se interrumpe y dejan que corte el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo lo he sentido varias veces. Yo, ay Señor, que no se calle, que siga David, porque está haciendo algo diferente, Señor. Que su alabanza, esa adoración, esa presencia, sé que quiere hacer algo diferente, Señor. Y yo, por favor, Dios, que no se calle David, que no se calle, que siga. Y a veces porque pues, estamos preocupados porque ya se acabó el tiempo de alabanza, ya no puedo seguir más. Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Si no dejamos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, lo vamos a cortar. No vamos a dejar que fluya. El Señor se mueve en medio de la alabanza. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción. Esta canción me la puso el Señor hace tiempo y se llama Glorifícate. Precisamente en Salmos 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Creemos que Él es santo y Él habita en medio de casa de oración. Jesucristo es el camino. Si tú tienes algo, algún cansancio, alguna preocupación, lo que tengas, lo que estés pasando, cualquier circunstancia, vamos a alabar al Señor
y el Señor va a quitar y va a echar fuera todo espíritu de tormento, todo espíritu de malo, toda cosa de nuestras vidas, y Él se va a manifestar el día de hoy. Vamos a cantar esta canción de Glorifícate de Emil San Marcos.